como pueblo de Dios, gozamos de una gran diversidad entre nosotros como hermanos de diferentes lugares o también con los talentos que tenemos. Y es a pesar de esa diversidad que solo el poder de Dios puede hacer que su iglesia sea una con Él. Por ello es importante repasar cuáles son aquellas imágenes que fortalecen la unidad. Bienvenidos al bosquejo de la lección número 6. Para bosquejar esta lección, trabajaremos con dos objetivos. En el primero de ellos, reconoceremos que nosotros somos el pueblo de Dios. Y en el segundo objetivo, veremos nuestra necesidad de ser guiados por el buen pastor. Primer objetivo, reconocer que somos el pueblo de Dios. En esta parte veremos, en primer lugar, lo que la Biblia menciona sobre la iglesia. En el libro de Pedro, en la primera carta, en Éxodo en el capítulo 19 y también en Deuteronomio, encontraremos algunas definiciones para este punto. A la iglesia o al pueblo de Dios, estos textos la llaman como un pueblo que viene de un linaje escogido. También la reconocen como una nación santa o un real sacerdocio. Y podemos enumerar algunos títulos más. Estos títulos resaltan el valor especial que la iglesia tiene como pueblo de Dios, como un grupo que le pertenece a Dios. Un grupo muy especial. Tiene una misión. Y esa misión es la de reflejar el carácter de Dios. Y esto ya estuvimos estudiando, pues se menciona que el carácter de Dios también es mostrar al mundo la unidad, la armonía que existe en la iglesia. Por ello, cuando la lección estudia sobre la declaración de Pablo, que somos el cuerpo de Cristo, menciona y resalta la gran variedad que existe dentro del pueblo de Dios. Si somos un real sacerdocio llamados a reflejar el carácter de Cristo y estamos conformados por personas de diferentes naciones, tal como ocurría en la iglesia primitiva, romanos, griegos, judíos, árabes, etíopes, de diferentes nacionalidades, también se resalta que todos tenemos diferentes aptitudes, diferentes talentos. Por eso Pablo nos compara con el cuerpo humano, que cada parte del cuerpo tiene una función diferente. A pesar de esa diversidad, la lección resalta, nosotros somos llamados a ser solo uno, pues somos el cuerpo y Cristo es la cabeza. Pero vale la pena recordar que es verdad que en 1 Corintios 12, 2 y 27 somos llamados a ser uno. Deuteronomio 7 nos hace recordar que somos su pueblo no por nuestros méritos, somos el pueblo de Dios por la misericordia y el amor de Dios que nos escogió y nos llamó, a pesar que nosotros somos lo más pequeño de este mundo. Entonces, si nosotros venimos a formar parte del pueblo de Dios, somos uno con Cristo, debemos recordar que ya sea en la iglesia o en nuestros hogares, somos llamados a ser parte de una comunidad. A pesar de la gran diferencia que pueda existir, la Biblia nos recuerda en 1 Corintios 3, 16 y 17 que somos como piedras que necesitamos ser edificados constantemente. Así como el cuerpo está unido a la cabeza que es Cristo, la cabeza de la iglesia, como piedras sencillas que somos nosotros, necesitamos edificarnos todos los días sobre el Señor Jesús. Y esto se dice en 1 Corintios 3:11. Por lo tanto, la diversidad de la iglesia se mantendrá en armonía si nosotros estamos unidos y edificados sobre el Señor Jesús. Y en el siguiente objetivo veremos de qué manera Cristo se encarga esto pastoreando a su iglesia. Segundo objetivo, nuestra necesidad del buen pastor.
En la Biblia vamos a encontrar, por ejemplo, en Salmos 23 y en Juan capítulo 10, la comparación que hace de un redil de ovejas con la iglesia y cómo ese redil necesita de un pastor a quien la Biblia identifica como el buen pastor. Cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra, en Juan 10:11 encontramos registradas sus palabras cuando Él menciona que yo soy el buen pastor, el pastor que leemos en el Salmos 23. Por lo tanto, si nosotros somos como unas ovejas que necesitan del pastor, necesitamos de Cristo para mantenernos unidos, necesitamos de Cristo para ser cuidados y protegidos, así como el pastor cuida a las ovejas, aún de las que se han extraviado. El Señor Jesús también dijo que sus ovejas conocen su voz. Ahora, esto será posible en la medida que nosotros estudiemos la Biblia. Para reconocer la voz de Dios, para reconocer su voluntad, tenemos que leer la Biblia y esto se hace diariamente. De esta forma, el Señor está cuidando a su iglesia como el buen pastor. Sin embargo, es bueno recordar que antes de que Cristo ascendiera al cielo, Él prometió enviar al Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo, en 1 Corintios 3, 16 y 17, nos recuerda que la obra de mantener unida a la iglesia, de cuidarla y de alimentarla a través de su palabra, es la obra que el Espíritu Santo está haciendo en este momento. Cuando Él menciona que el Espíritu Santo habita en medio de nosotros como templo viviente, recordemos que la iglesia conformada por los miembros es el templo viviente de Dios donde el Espíritu Santo desea habitar. Es el Espíritu Santo quien, a través de la comunión y de los talentos que Él da, que edifica este templo, el templo de Dios, la iglesia. Y por último, Pablo también nos recuerda que quien intente atacar a la iglesia en realidad está atacando al Espíritu Santo. Y este ejemplo lo vemos en Ananías y Zafira. Ellos trataron de introducir maldad a la iglesia, pero en realidad estaban haciéndolo contra el Espíritu Santo. Por ello, es posible entender cómo el Señor Jesús, siendo el buen pastor, a través del Espíritu Santo, mantiene unida, cuida y alimenta a su iglesia. Para resumir nuestra lección, respondamos lo siguiente. ¿Por qué deberíamos agradecer a Dios por la diversidad que hay en la iglesia? ¿De qué manera, con tus talentos, contribuyes a la edificación del templo del Espíritu Santo? Tu estilo de vida refleja que realmente conoces la voz de Cristo y Él es el pastor de tu vida. Finalmente, decidamos escribir en un papel los diferentes talentos que tenemos en nuestro hogar e iglesia. Luego de agradecer a Dios, planifiquemos para que esos talentos nos ayuden a edificar nuestro hogar e iglesia como un solo cuerpo. De esta manera, estamos finalizando un nuevo bosquejo. Muchas gracias por ver este video. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.